Bueno, y continuamos aquí en La Magia del Silencio. Lo voy a presentar esta noche, que ha venido nuevamente a visitarnos, al señor Ángel Chalvo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas noches. Bienvenido Sandra. nuevamente. Gracias por invitarnos nuevamente. Bueno, ya comenzaste con el taller, ¿no?, de vidas pasadas. Sí, con la formación de vidas pasadas ya hemos hecho el primer módulo, que tiene que ver con el estado de trance hipnótico, y ahora sí comenzamos con la parte regresiva en este fin de semana. Bárbaro. Este es un grupo cerrado de 6 módulos que yo dicto anualmente para profesionales que quieran aprender a usar esta herramienta. Hermoso. ¿Se pueden sumar, Ángel? ¿Están a tiempo? Ya a esta altura no quedan minutos en todo caso. Claro, porque a lo mejor pueden recuperar. Sí, el primer módulo sí se puede recuperar. Si alguien tiene interés, claro, podríamos verlo para hacer. En principio ya tendría que haberlo recuperado al primer módulo. Pero bueno, siempre están abiertas las posibilidades de, claro, de hay que comunicarse una persona más para contigo eso. Nada más. Exactamente. Bueno, Ángel, hoy nos traías un tema muy lindo que es los casos, ¿no?, de regresiones. Sí. Experiencias. Tengo para contar esto que yo hago a diario permanentemente, pero me gustaría antes aclarar un concepto fundamental, sí, que es este término que mucha gente le tiene miedo, que quiere decir la palabra hipnosis. Sí, es verdad. ¿Y por qué me interesa aclararlo? Porque todo proceso regresivo que sea eficaz solamente se puede hacer en estado de trance hipnótico. En trance hipnótico. En estado de trance hipnótico. ¿Qué sería? Y este estado de trance hipnótico no es nada especial. Ajá. La palabra hipnosis quiere decir sueño, ensoñación. Ajá. Y nosotros, los seres humanos, todos los días estamos en ese estado de ensoñación o de sueño. Decía que no es un estado especial, sino es activar un área del cerebro que tiene una serie de factores importantes. Desde un trance profundo que puede permitir lograr lo que se llama anestesia o control del umbral del dolor, a menores trance de menor profundidad que se usa como proceso terapéutico. Claro. Todas aquellas expresiones que se utilicen para hacer una regresión que sea eficaz, llámese relajación profunda, meditación, oración, estado alterado de conciencia, son palabras para evitar usar la palabra hipnosis. Claro. Porque hipnosis no quiere decir manipular, manejar la voluntad del otro o que una persona esté en estado inconsciente. Claro. Ese es un error conceptual que la sociedad tiene. Es verdad, sí, porque hay mucha gente que tiene miedo por ahí al no conocer. Sí. Yo voy a indicar 2 aspectos importantes de lo que es trance hipnótico. Trance hipnótico quiere decir focalizar la atención. Cuando uno tiene la atención focalizada, ya sea leyendo, escuchando música, una conversación, observando algo, y está focalizado, está en trance hipnótico. Y el estado de trance hipnótico no se pierde conciencia. Claro, o sea que no está la persona completamente... No está dormida, no le pueden hacer cosas en contra de su voluntad, ni en contra de sus valores. Claro. Es simplemente un estado de ensoñación, de relajación, de estar focalizada la atención. Pero también quiero diferenciar que una cosa es estar relajado y otra cosa es estar en trance hipnótico. Claro. Sí. Van de la mano, pero no siempre. Pero no es lo mismo, claro. Porque una persona puede estar relajada y no estar en trance hipnótico. O sea que hay una diferencia. Sí. Y una persona puede estar en trance hipnótico y no estar relajado. Ahora, por lo general, van de la mano. Claro. Pero como los hermanitos, sí, que a veces se pelean y no van juntos de la mano. Sí, es verdad. Entonces tiene un montón de características el trance hipnótico. Las características más importantes por las cuales nosotros utilizamos el trance hipnótico es que ese estado de atención, de concentración, es lo que permite abrir el archivo.
digamos que trance hipnótico es el código para entrar en el disco rígido de la máquina, o como se dice ahora tecnológicamente, para ingresar a la nube, donde está absolutamente toda la información de nuestro historial. Que esté en el estado consciente de la persona o no, eso está allí. Y la clave para abrir ese archivo se llama trance hipnótico. El segundo aspecto que utilizamos nosotros en las regresiones es que el estado de trance quiere decir transitar, pasar, cruzar el umbral de lo experimental hacia lo experiencial. ¿Qué sucede? Una persona que está en regresión necesita tener la experiencia emocional, percibir las sensaciones de ese acontecimiento, que el sentido que tiene es traumático. Mientras que yo tenga actitud consciente, puedo recordar, puedo crear una situación determinada y no estoy involucrado emocionalmente, porque ese es un acontecimiento experimental. Cuando se activa esta área del cerebro, se pasa de lo experimental a lo experiencial. Y ahí es el foco con el cual se trabaja en el proceso regresivo. Porque en el proceso regresivo, el concepto es ir a la primera vez que el alma tuvo esa carga emocional y hacer lo que técnicamente se llama abracción, que es quitar la carga energética. Para que el proceso regresivo sea eficaz, no trabajamos con la historia. No nos preocupa cuándo fue, por qué fue, qué era yo, qué hacía, así en tal época, en tal otra época. Eso es secundario, es aleatorio. Lo que nosotros enfocamos es encontrar la primera vez que esa alma tuvo esa emoción. Claro, no importa la época. No importa la época. Qué bueno. Abraccionar, es decir, sacar la carga energética de esa experiencia. Digamos que como nosotros nos han educado como represores emocionales, uno vive tragando la emoción o quiere controlar la emoción. Esto es lo que no hay que hacer. La emoción es un mensaje que uno tiene que dejar que surja, que salga. Al reprimirlo, esa pequeña carga energética la vamos acumulando. Y en distintos cuerpos, distintas vidas, podemos hacer eso. Y llega un momento que la carga es tan importante en la cual una persona ingresa en esa emoción y se desborda. Es exacerbado. ¿Cómo hacer para sacar la pila esta? Eso, ¿no? Hay dos caminos. Empezar de arriba para abajo, uno por uno, que es un trabajo interminable. O lo que nosotros hacemos, buscar la primera, sacarla y se cae la pila. Se cae todo lo otro. Entonces, el proceso regresivo es ir a esta primera experiencia y abraccionar, sacar la carga energética, digamos, sacar la primera pieza de la fila, y eso hace que toda la carga se salga. Por eso, con este proceso, en una sola sesión, se modifica la respuesta de esa emoción. Ya ves miedo, angustia, tristeza, depresión, bronca, lo que sea. Pero yo insisto y voy a ser claro, porque a la gente le hace cosquilla la palabra hipnosis. Es verdad. Pero si no se trabaja en trance hipnótico, no es eficaz. Aún más, hay muchos procesos terapéuticos que se trabajan en estado hipnótico. Pero hay personas que no lo saben o no pueden usar esta palabra. Yo hace muchos años que trabajo con hipnosis, razón por la cual no es riesgosa, no es peligrosa, esta historia de que si uno está en trance hipnótico y el hipnotizador, que no existe hipnotizador, se va, se queda en trance hipnótico. No, hay historias que cuentan que una persona regresó a una vida y no la pudieron traer de esa vida.
Ojalá que pase eso. Me busco una vida que sea una persona excelente, yo me quedo en la vida esa. Claro. No, eso es falta total de información. Sí, falta de información. Y un detalle que quería también aclarar. Sí. No existe el hipnotizador. Yo no puedo hipnotizar a nadie. Ajá. Lo que yo puedo hacer es ayudar a una persona que por sí mismo entre en trance hipnótico. Claro. Que entre en su propio estado de autohipnosis. Bien. Claro. Es decir, yo puedo ayudar a alguien a entrar en su propio trance, o esa persona por sí mismo puede entrar en su propio trance. Pero yo no puedo hipnotizar a una persona que no desee ser hipnotizada. Y no, claro. Si no, sería un mundo de manipulación. Sí, yo no estaría acá a las 9 de la noche, 9:30, no, charlando claro. acá, tener mi casa tranquilo y habría alguien que haría cosas por mí. Sí. Increíble, ¿no? Sí, un lindo tema, y sobre todo para informar, ¿no? Y hacer que las personas pierdan ese temor. El temor, y hay una información que a veces la gente no lo conoce profundamente, porque algunas personas recurren a que uno le hipnotice y le cambie algún aspecto de su vida. Sí. Y yo le digo que si esto fuese tan fácil, no es así. Yo quiero que hipnotice y que deje tal hábito, claro, o tal conducta, además de esto. Esto no es así. Claro, no es mágico. No es mágico, exactamente. Esto no es una herramienta mágica. Es una herramienta como muchas herramientas, claro, y que tiene un alcance. Sí. Digamos, desde acá hasta acá. Más afuera de ese alcance no tiene eficacia. Y también depende de uno mismo, ¿no? Del que está haciendo el tratamiento, porque ¿no? Sí, generalmente cuando una persona viene a uno a consultarlo es porque necesita trabajar. Decidido. Y ya eso es importante. Sí. Lo demás sí depende de la habilidad del terapeuta. Claro. Porque esta sí es una herramienta que hay que tener muñeca, que hay que tener práctica en usar la herramienta. Claro. Hay una persona que ha sido quien le dio una envergadura diferente a esto, que se llama Milton Erickson. Ajá. Milton Erickson es una persona que él dice en su historia que tuvo la suerte de nacer con parálisis infantil. La suerte. Porque cuando tenía 17 años pudo descubrir que él, en una situación determinada, pudo mover el dedo gordo del pie y girar su silla para mirar por una ventana. Y él se dijo, si yo puedo mover el dedo del pie, puedo mover mi cuerpo. Sí. Milton Erickson caminó con bastón. Murió a los 80 años. Increíble. Y lo que hizo él con él mismo en mover ese dedo fue lo cual después estudió psicología, estudió medicina y desarrolló una mirada que se llama hipnosis ericksoniana, que es una excelente herramienta de trabajo. Bien. En la cual modifica notablemente conductas en las personas. Qué ejemplo. Sí. Y él fue el que tiene dos aspectos que yo conozco importantes de él. Uno es que revoluciona los procesos terapéuticos, en la cual dice que no hay que trabajar con el problema. Porque cuando uno trabaja con el problema, riega la planta del problema. Él dice que hay que trabajar con la solución. Hay que regar la planta de la solución. Claro. Y esto ha revolucionado el proceso terapéutico en el mundo. Claro. Y lo segundo, que él se dio cuenta que el trance hipnótico no debe ser muy profundo. Es un trance hipnótico medio que le llama naturalista, que es con el cual se trabaja en regresión. Y que permite estos resultados notables, llamativos, muy eficaces. De cambiar respuestas en los aspectos emocionales. Fantástico. Ángel, yo te quería consultar porque me quedé pensando en el tema de regresiones con adicciones, como por ejemplo la droga, alguna persona o el alcohol. Las adicciones son un tema muy complicado. Ajá. Cuando la adicción tiene que ver con un aspecto emocional, sí, que una persona fuma cuando tiene angustia, sí, o come cuando tiene miedo, sí, es una herramienta
que tiene un nivel de eficacia. Lo que sucede es que es sumamente complejos los motivos por el cual se adquiere una adicción. Claro. Pero sí, esta herramienta es eficaz para eso. Sí. Ah, qué bueno. Porque, digamos, es bastante extenso el tema. Si querés, en algún otro momento hablamos de cómo encarar el tema de la adicción. Porque la adicción no siempre es la persona la que tiene la adicción, sino que tiene una influencia energética externa que lo lleva a que haga eso. Bueno, un tema. Y hay que resolver lo energético de fuera de ese cuerpo. Claro. Que ayuda notablemente en eso. Bárbaro. Bueno. Podríamos decir. Te comprometo entonces. Bien, podríamos decir así muy por encima y con el permiso de todos, que el drogadicto no está solo. Está acompañado. Mirá vos. Bueno, un bello tema entonces para desglosarlo más profundamente. En otro momento podemos hablar de eso. Bueno, sí, me encantaría, de verdad. Bueno, y nos vas a regalar algunos casos así de regresiones puntuales que a lo mejor hayan quedado así en vos, que como que yo te digo, trabajo diariamente con esto, así que yo te puedo contar lo de ayer, lo de la semana pasada y demás cosas, ¿no? Es notable cómo cuando una persona trabaja con una carga emocional, en su gran mayoría, superando, podría decir, el 90% de esa de las personas, esa carga emocional no se origina en este cuerpo. Se origina en una vida pasada. Y a través del estado que recién decía de trance hipnótico, de poder abrir el archivo, uno puede llegar a la primera vez que el alma tuvo esa experiencia. Claro. Días pasados trabajo con una persona que tiene 60 años, en la cual tiene un nivel de angustia muy importante en su vida. No reciente, sino que durante muchos años de su vida ha tenido angustia, y que esto, por supuesto, al cabo del tiempo va aumentando su nivel de angustia, y que a su vez padece de problemas en las cervicales y en su espalda, donde clínicamente no tiene nada, pero vive o vivía con este inconveniente. ¿Qué sucede? Que en el proceso regresivo aparece en una vida, esta persona en esta vida es una mujer de 60 años, y aparece siendo un esclavo. Mejor dicho, un aborigen que lo esclavizan y que le colocan un palo sobre los hombros donde atan sus brazos. Y donde se tiene que retirar de su espacio de vida y dejar su familia, que lo angustia muchísimo. Y es sometido por quienes lo toman como esclavo para trabajar. Entonces, sin quererlo, trabajamos dos cosas a la vez. Primero, el nivel de la angustia. Y luego el palo que tiene atado en la espalda. Y que energéticamente lo tuvo hasta la semana pasada. Sin saberlo, tantos años. Sí, absolutamente, porque esta es una carga energética. Claro, de modo tal que cuando termina la experiencia, esta mujer dice: Ángel, me ha sacado un peso de encima. Qué maravilloso. Porque en el cuerpo de esta persona está esa carga. Y así es como aparecen de lo más diversos casos. Y paralelamente al hecho puntual, aparecen acontecimientos en el entorno que le indica o le da pautas de lo que sucede en esta vida, en este cuerpo. Por ejemplo, que en este caso estaba asociado a que
tenía animales, caballos, Sí. con los cuales se movilizaba como. Claro. Bien. Y que ella, ese varón, ese hombre, pero un hombre en ese momento, tenía un vínculo muy especial con los caballos. Esta persona viene a la ciudad de Córdoba, ha nacido acá, ha crecido acá, se desenvuelve acá y tiene un cariño muy particular por los caballos, no por otros animales. No, los caballos, claro. Bien. Y luego de esta experiencia comenta, dice, ahora entiendo qué es lo que me pasa en esta vida. Yo tengo un vínculo muy particular. Y esta es otra cosa, Sandra, que tenemos que aprender a ver. Estas actitudes, estas actividades, estas capacidades, estos talentos que tenemos, ¿de dónde están? Porque hay personas que les gustan hacer, no sé, un deporte, o escribir o pintar, claro. y no, niños, o sea, yo conozco niños y adultos con alguna discapacidad que se agarran un papel y hacen magia con los dibujos. Bien. Generalmente todo aquello en la cual nos gusta hacer y tenemos la habilidad de hacerlo, es porque tenemos experiencia previa. Ya venimos, claro. Ya tenemos en otras historias, en otros cuerpos, una misma actividad. Conmigo ha trabajado una persona que corresponde a la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Y esa persona es violinista. Y esta vida, este cuerpo, es la cuarta vez que es violinista. La cuarta, wow. En su primera experiencia, es un término, rascaba el violín. Claro. En la segunda experiencia, era una persona oriental que su padre le pegaba con una varilla y le encerraba en un galpón para que aprendiera a tocar el violín. Ay, terminó tocando técnicamente bien el violín, pero no musicalmente. En su tercera experiencia, fue una excelente violinista que tocaba en los mejores teatros de Europa y de Estados Unidos. Wow. Desarrollo, digamos. Fue evolucionando. Entonces, buscamos cuál es el momento más placentero de su carrera como violinista. Y ahí establecimos lo que técnicamente se llama un anclaje, un gatillo disparador. Que cuando esa persona voluntaria, conscientemente toma su violín, se activa y ella toca desde un teatro de Nueva York. Cuando termina como solista, se pone de pie el teatro y la aplaude. Y toca desde ahí. Cuando ella hizo la primera experiencia en el consultorio, que llevó su violín y hizo la experiencia, comentó, dice, yo no toco el violín, dice, hay alguien que toca por mí. Dice, y el violín no suena como lo toco yo siempre, tiene un sonido diferente. Y después aclara, yo cuando era niña, durante 2 o 3 veces, toqué durante 15 o 20 segundos el violín así. Es decir, las cosas que nos gustan hacer, y que de aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo, como en mi caso, y me da placer hacerlo esto tiene que ver por la historia. Lo transmitís. Es decir, yo hoy sé por qué hago lo que hago. Yo tengo una base, soy ingeniero metalúrgico. Mira. Me he dedicado a un tema extremadamente rígido y duro como esto. Pero a partir de los 33 años en adelante descubrí este otro mundo, donde 2 más 2 no es 4, y hay que creer para ver. Y desde aproximadamente los 35 años de mi vida, yo me he dedicado a esto. Y yo vivo de esta actividad. Y he descubierto esta herramienta que es regresiones a vida pasada a través de hipnosis, que es una herramienta sumamente eficaz. Y es con la cual yo trabajo. Y yo me he especializado en eso. Yo conozco otras herramientas que he aprendido a usar, pero yo me dedico exclusivamente a eso. Bueno, hermoso, la verdad que todo lo que... si querés te cuento alguna otra experiencia de una persona que siente miedo a la oscuridad, que tiene
28, 29 años, y que en cuanto se oscurece el lugar donde esté, entra en una situación de mucho miedo, como de fobia, entra como en pánico. Bien, ¿qué aparece? Siendo en esta vida es varón, siendo un varón donde se pelea con otras personas y lo tiran adentro de un pozo de agua. Y estando en el pozo, haciendo presión con sus piernas en la pared, puede mantenerse fuera del agua. Claro. Y permanece durante muchísimo tiempo hasta que su cuerpo no le da más. Claro. Y el inconveniente era cuando anochecía, que se sentía estar ahí dentro, dentro de ese pozo, y que muere ahogado en el pozo. Encima. Qué feo. Bien, pero esto es mucho más común de lo que uno cree. Porque nuestra alma tiene muchísimas vidas, quizás miles de vidas antes que esta. Y ahí tenemos acumulado lo no grato y lo grato de todo. Claro, sí. Y esta herramienta sirve para desestructurar lo no grato y para potencializar las habilidades, las capacidades, los talentos. Claro, claro. Mira vos. No, la verdad que sí, ¿no? Y digo, estas personas que pasan por este tipo de regresiones así tan fuertes, ¿no? Que tienen que a lo mejor ver lo que sucedió en algunas vidas pasadas, después, ¿cómo hacen cuando vuelven? Cuando vuelven muy bien. Muy bien. Porque, ¿qué sucede? Como es un hecho experiencial, sí, sienten que eso fue en el pasado, que ya pasó. Claro. Y sienten el alivio aparte de... El alivio es inmediato. Claro. Cuando abre los ojos, está el nivel de energía diferente en el cuerpo. Como que volvió a nacer. Algo sí, así, no es volver a nacer, parecido. Es sacarse esa carga. Sacarse, claro. Más liviano. Se siente la persona más liviana. Sí, podemos decir más liviano. Y lo que la gente dice, esto ya pasó. Por eso hay que ser delicado cuando uno usa esta herramienta. Sí. Porque si uno va hacia el pasado a hurgar y no sana la herida, sí puede potencializar. Y ahí es cuando la persona sale del estado de trance y cada vez que se acuerda, tiene presente la emoción. Por eso nosotros, que hacemos esta herramienta, no hacemos turismo, como decimos nosotros. No vamos hacia atrás para ver qué pasó, cuándo pasó, cómo, quién. No, vamos puntualmente a hacer la cirugía, a sacar el mal. Y cuando la persona termina eso, dice, ya pasó. No sé, ejemplo, que han sido personas que han sido violadas en otras vidas. Y entonces cuando salen, dicen, qué alivio es. Yo ahora me acabo de dar cuenta que en mi vida siempre tuve temor a ser violada. Ahora me acabo de dar cuenta. Pero siento un alivio porque ya me violaron, dice. No me van a violar de nuevo. Wow, qué fuerte, ¿no? Y al cabo de unas sesiones viene y me dice, te manda saludo a mi marido, dice. Porque luego de aquella experiencia ha mejorado nuestra sexualidad. Y nunca planteó que tenía algún problema de sexualidad. Claro, mira, qué bárbaro. Es que hay tantas cosas que están tapadas ahí. Sí, claro. Hay tantas cosas que están en nuestro inconsciente. Y sí, todo queda guardado ahí. Por eso yo, lo que decía al comienzo, el único modo de poder llegar al fondo de la cuestión es ir al archivo entrando en trance hipnótico. Sí, tal cual. Bueno, bellísimo tema, la verdad, y da para estar hablando mucho más. Y si me das tiempo, te consumo todo el programa. Ya hay 2 invitados acá. No los quiero mirar porque me están mirando como con... ¿A qué hora se va a decir? Bien. Gracias, Ángel. No, le agradezco yo, Sandra, y cuando consideres vos, yo estoy a tu disposición. Sí, me y aquellos que tengan curiosidad, te cuento, mi modo de trabajar es invitar a la persona que venga un día a charlar conmigo. Para que me cuente qué le pasa, qué está buscando.
O que yo le sienten. explico qué hago, cómo lo hago y si lo puedo ayudar en lo que está buscando. Ujú. Y luego de esa charla que no tiene costo, Sí. la persona decide si desea trabajar conmigo. Bárbaro. Seguro que sí. Y esta invitación la hago extensiva a todos tus oyentes. Sí, tal cual. No, el modo normalmente yo hago esto. Bárbaro. Bueno,